Aló, aló, muy buenos días. Un saludo a todos los presentes. En esta mañana es día del Señor, es abril 28 del 2019. Entonces, hoy día, en esta mañana, vamos a seguir entonces nuestro estudio del libro de Romanos, Carta a los Romanos en el capítulo 4. Y es día del Señor. Y vamos entonces a abrir la Biblia. Tenga su Biblia abierta en Romanos capítulo 4. Vamos a estudiar. Un saludo otra vez a todos los hermanos presentes que están en este momento con nosotros. Ok, entonces voy a pasar aquí mm, ahí está la liturgia para que ustedes lo sepan. Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia, Salmo 70. Para empezar esta mañana, Salmos capítulo 70. Tengo aquí la versión de las Américas. Ok, muy bien. Entonces dice así la Salmo 70, versión de las Américas. Oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, que digan continuamente, engrandecido sea Dios, los que aman tu salvación. Mas yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí, tú eres mi socorro y mi libertador, Señor, no te tardes. Como sabemos, todos los salmos apuntan a Jesús. Entonces, este salmo está hablando de Jesucristo, porque cuando dice en el versículo 4, la última parte, engrandecido sea Dios los que aman tu salvación, salvación es Jesús. Esa salvación se personifica en Jesucristo en el nuevo pacto. Cuando dicen, tú eres mi socorro, no, mi socorro, posesivo, mi libertador, mío, mío, Señor, no te tardes. ¿Cuál Señor están hablando? Solamente hay un Señor, Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ya vemos que el Salmo 70 habla de Jesucristo. Otra vez, usted ya sabe de principio, teológicamente, que cuando le dicen a usted, explíqueme Salmo 70, usted en un segundo dice, habla de Jesucristo. Entonces así vamos a pasar a la oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia en esta mañana. Señor, bendícenos para que podamos estar preparados a escuchar y recibir tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos 4. Ahora sí, vamos a entrar directo al tema, Romanos 4 del 1 al 8. Romanos 4 del 1
al 8. El tema de hoy es un tema muy importante. Romanos 4, del 1 al 8. Voy a poner aquí el texto. Ahí está. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 4, del 1 al 8? Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Más, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esa es la bendita palabra de Dios. Y así, con ese mismo espíritu de reverencia, con ese mismo espíritu de anhelo de escuchar su palabra, vamos entonces a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por todo. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para estar dispuesto a recibir tu palabra. Siempre. Y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar de lleno. Tengan su Biblia con ustedes siempre en ese texto. El tema de hoy se llama La justicia viene por la fe. Está basado en el texto que acabamos de leer, Romanos 4, del 1 al 8. Y como vimos la semana pasada, terminamos en Romanos capítulo 3, del 27 al 31. Y déjenme leerlo como parte de introducción. Dice, entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? Pablo hace una pregunta. No lo hay, dice. ¿Por qué razón? Por razón de la fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Entonces ya vemos ahí Pablo establece de que Dios es Dios de judíos y de gentiles. Hay un solo Dios y él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Entonces, vemos que la semana pasada hablamos de que el mismo Dios que es para los judíos es para los gentiles, y el mismo Dios que justifica a los judíos justifica a los gentiles, y el mismo Dios que da fe a los gentiles, a los judíos, da fe a los gentiles. Concluimos que la justificación por la fe es para los judíos y la justificación por la fe es para los gentiles. Y Pablo termina diciendo, esto no elimina la ley, sino más bien confirma todo lo que la ley habla referente a la venida de Cristo, la justificación por la fe. Y eso es lo que dice Pablo en el capítulo 4. Para entender el versículo 31 se tiene que leer el capítulo 4. Y eso es lo que Pablo hace. Entonces de ahí dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hace esa pregunta retórica, ¿no? ¿Qué diremos? ¿No? Esta pregunta generalmente está dirigida a los judíos y dice, ¿por qué si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. La pregunta viene después de haber demostrado entonces que tanto judíos como gentiles son justificados ante Dios por la sola fe. La frase
¿qué diremos? Indica la confesión de fe en cuanto a la justificación por la fe. Eso es lo que está diciendo, porque dice, ¿qué diremos? ¿Qué vamos a decir? La pregunta es, ¿qué vamos a decir? La pregunta está apuntando a la confesión de fe. Cuando Pablo hace esa pregunta, tiene dos motivos. Uno es una pregunta retórica, porque Pablo lo responde después. Pero al mismo tiempo está diciendo, ¿qué es lo que creemos nosotros? No solamente la respuesta, sino qué es lo que creemos nosotros. Porque recuerde, esta pregunta está dirigida a los judíos, primariamente. Está respondiendo a los judíos. Entonces dice, ¿no? ¿Qué diremos? Eso indica la confesión de fe en cuanto a la justificación por la fe. ¿Qué cree el cristiano en cuanto a la justificación por la fe? Para esto Pablo usa un texto en respuesta a su pregunta. Y el texto está en Génesis 15 para fundamentar la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, está en el versículo 3, este texto que Pablo usa de Génesis del Antiguo Testamento, abra su Biblia en Génesis 15, del 5 al 6, y vamos a leer lo que dice Pablo en este momento. Génesis 15, del 5 al 6. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Así dice la bendita palabra de Dios. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él le reconoció por justicia. Génesis 15:6. O sea, este es el texto que Pablo usa para contestar su pregunta retórica en el versículo 1 que dice, ¿qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló Abraham, según la carne? La respuesta, halló que somos justificados por la fe y no por las obras. Por eso dice en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, es interesante saber que Pablo, cuando dice que halló, en el versículo 1, en la pregunta, ese verbo viene del verbo en griego que significa eurekanei. Eurekanei se traduce, significa aprender, descubrir. Es un descubrir, es un aprendizaje después de una investigación. O sea, la pregunta en sí literalmente nos da a entender dos cosas. Uno, que Abraham estaba investigando profundamente, descubriendo, ¿no? Como dice ahí, acerca de cómo estar en una relación correcta con Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. El verbo, recuerdo otra vez y lo voy a volver a repetir, esto es versión en español. Pablo está usando dos cosas bien importantes. Uno, Pablo está escribiendo en griego, pero su mente es hebreo. ¿Ok? Pablo está escribiendo en griego, pero su mentalidad es hebreo. Porque cuando él cita el Antiguo Testamento, todos sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Pero Pablo está citando la versión de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento escrita en griego. Pero los que escribieron la Septuaginta, que tradujeron del texto hebreo al griego, ellos también hablaban hebreo, por eso pudieron traducirla. La mentalidad de ellos era hebreo. Entonces, cuando ellos traducen cada palabra del hebreo al griego, entonces ellos tratan de usar alguna palabra que equipara el significado que tiene el hebreo. Entonces, la palabra que tiene que ver con hallar es realmente en el griego que investigó, que
encontró, que aprendió a aprender Pablo a través de una búsqueda. Esa palabra es eurekanei. Eurekanei significa eso. Entonces, nos da a entender Pablo que Abraham estaba buscando la mejor forma de estar a buenas cuentas con Dios, de estar correcto con Dios. Entonces, en todo eso, por eso que Pablo, en base a esta pregunta, se está dirigiendo a los judíos, porque dice según la carne. Abraham, nuestro padre, según la carne, no según la fe. Usted tiene que entender eso, porque Pablo lo dice más adelante, más atrás, cuando leímos en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice Pablo referente a justifica Dios, es el capítulo 2. Ok, capítulo 2, 29 dice, si no, dice judío, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón por el espíritu. Esto es lo que Dios alaba y le agrada, y esto no procede de los hombres. O sea, lo que Dios, según Pablo, toma en cuenta y le agrada, no es la circuncisión externa, sino la del corazón. Es lo que está diciendo Pablo. Y también dice que el verdadero judío no es el que es en la carne, sino en lo interior. Entonces utilizó la frase la carne. Entonces, esa frase es lo que está Pablo usando aquí mismo cuando dice que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Según la carne. Entonces, el mensaje no es para los gentiles en este momento. El mensaje es para los judíos en la carne. Entonces, a ellos Pablo le está diciendo, Abraham encontró que uno puede estar correcto ante Dios por la fe y no por las obras. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Pablo utiliza el Antiguo Testamento, Génesis 15, para hacer esto. ¿Okay? Ahora, esta es la razón por la cual en el versículo 2 Pablo pone el escenario hipotético de la justificación por las obras de la ley, ¿no? Porque dice, porque si Abraham, porque sí, mira las conjunciones, porque sí. El porque sí está implicando que lo que Pablo está diciendo es un escenario hipotético, porque dice, porque sí, porque sí. Cuando usted lee en su Biblia, el porque sí implica que Pablo está en ese momento ya sea ilustrando una situación hipotética que revela una verdad, y generalmente es eso, o tratando de llamar la atención a un hecho muy importante, en este caso la justificación por la fe. Pablo está hablando de la justificación por la fe, es lo que estaba haciendo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es el tema principal de Pablo hasta este momento. Entonces, en el capítulo 4, otra vez interpreta, dice, muy bien, lo que Pablo está diciendo, supongamos que la justificación, dice Pablo, ¿no? Supongamos que la justificación sea por las obras. Versículo 2. No. Si es por las obras, Abraham tiene de qué gloriarse. Pero no es para con Dios, sino es una gloria de él mismo.
Esto es muy importante, por eso te está diciendo Pablo a los judíos. Porque el judío, como ustedes saben, dice, se jactaban de ser los que cumplían la ley. Pero ya Pablo demostró que no lo hacen. Entonces Pablo quiere resaltar la importancia, número uno, que las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, enseñan la justificación por la fe. Recuerde cuando Pablo escribe, no había Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. Ellos no conocían lo que nosotros conocemos ahora, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso no existía en ese momento. Eso vino después. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entrar al mundo de Pablo y tenemos que considerar que realmente el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, las Escrituras. Por eso Pablo nunca dice el Antiguo Testamento. No existía esa división. Solamente dice las Escrituras. Las Escrituras. Y las Escrituras es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Claro, ahora ya incluye el Nuevo Testamento porque las cartas de Pablo y los evangelios están incluidos. Pero el tiempo de Pablo, ¿qué usó? Pablo no usó los evangelios. Pablo usó todo lo que tiene que ver con la ley, con los salmos y con los profetas, que es el Antiguo Testamento. Entonces Pablo usa la ley. La ley incluye los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis hasta Deuteronomio. Entonces Pablo usa Génesis, capítulo 15, versículos 4 al 5, como fundamento de la doctrina de la justificación por la fe. Esto es muy importante para nosotros porque implica algo muy importante. Uno, la continuación de la doctrina de la gracia, la continuación del pacto de Dios abrámico hasta nosotros. Entonces Pablo conecta el pacto que Dios hizo con Abraham, con la iglesia. Y Pablo dice ahí, de acuerdo, ahí está, lo pueden leer ustedes, que Dios dice, porque él creyó a Dios, se le fue contado por justicia. Pablo dice, es lo mismo hoy, dice, en la iglesia. La justificación por la fe sigue vigente, así como lo fue para Abraham. Y sabemos en los versículos, capítulos anteriores, que la fe es en Jesucristo. La fe es en Jesucristo. Entonces, el mensaje que Pablo está dando a los judíos es esto. Así como nuestro padre Abraham en la cárcel. Por eso dice en la carne. Porque Pablo quiere hacerles entender que no es una doctrina nueva. ¿Ves? Por eso dice Abraham, el patriarca. Él también fue justificado por la fe. Es lo que le está diciendo a los judíos. No por la ley. Porque si hubiera sido justificado por la ley, ya no se glorifica en Dios, sino en él mismo. O sea, Pablo está trayendo para los judíos tal vez sea nuevo, pero al usar a Abraham en Génesis 15, Pablo está diciendo, no es nuevo, está en la Biblia, está en Génesis capítulo 15. Y allí Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Creer es fe. Puso su fe en las palabras de Dios. Que él era fiel y por lo tanto, ¿no? Es justificado. Entonces, Pablo utiliza ese texto, como lo hemos visto, para responder a los judíos que todavía creían que la justificación es por obras. Y dice, no, Abraham nunca fue justificado por obras porque eso es darle la gloria a él mismo, pero él le dio la gloria a Dios. ¿No? Y además, es imposible que uno se justifique a Dios por las obras de la ley. Y quiero leer otro ahí mismo en Génesis 15, si tienen su Biblia, porque quiero leer una parte donde narra exactamente eso. En Génesis 15,
donde hace la promesa. Dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera, le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Y ahí viene entonces todo lo que viene el pacto de Dios hizo ahí mismo. En el versículo 10, Abraham trajo los animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves y los buitres bajaban sobre los cuerpos, pero Abraham los espantaba. Y ese es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué? Porque para que haya un pacto, recuerde, para que haya un pacto, tiene que haber derramamiento de sangre. Los pactos no se hacen sin derramamiento de sangre. Todo pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahí está el pacto, en el versículo 10. El pacto que Dios hizo con Abraham, en donde le promete que en su descendencia singular, se refiere a Cristo, serán benditas las naciones de la tierra. O sea, en Cristo las naciones de la tierra serán benditas, porque Cristo es el enviado de Dios. ¿Cómo serán benditas? Por el Evangelio, ya hemos visto. 1 Corintios capítulo 15. Entonces el Evangelio de Cristo implica su muerte y resurrección. Y para estar bendecidos, tenemos que estar en Cristo, en su muerte, en Cristo, en su resurrección, porque es lo que dice Pablo, en el Evangelio. Preposición en significa adentro. Entonces, la única forma que las naciones sean bendecidas con el creyente Abraham es cuando cada uno está en el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? La muerte y resurrección de Cristo. Entonces, es completo eso. Entonces, tiene que entender esos conceptos. Eso es lo que Pablo enseña en las Escrituras, nada más. Entonces, volviendo a Romanos 4, dice en el versículo 3, después que Pablo habla acerca del texto en Génesis, dice, pasa al versículo 4 como explicación. Dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Versículo 5. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Muy bien, la conjunción nos dice que Pablo hace un paréntesis para explicar lo que dijo en el versículo 3. Cuando dice ahora bien, es una conjunción, pero es una conjunción de explicación, pero es una explicación que quieren dar a entender lo que Pablo va a explicar, lo que dijo. Por eso dice ahora bien. Pablo está haciendo un paréntesis, porque él quiere explicar lo que está hablando. Y dice ahora bien, por eso introduce una figura, una imagen del trabajador, del que trabaja, ¿no? Del jornalero. Y dice, ahora bien, al que trabaja. Entonces Pablo trae a su audiencia, ¿no? Que son los judíos, trae a su audiencia la figura del jornalero de ese tiempo. Y claro, no ha cambiado hasta ahora, porque es lo que vamos a ver. Dice, el que trabaja, el jornalero, su salario no se le cuenta como deuda, perdón, como favor, sino como deuda. Correcto, porque todo el mundo sabe que cuando uno trabaja y le tienen que pagar por su trabajo. No le pagan por gratis, no le están dando un dinero por algo que no hizo. Se le paga por su trabajo. Y eso es en todas partes del mundo, ¿no? Al obrero se le paga por lo que hace. Ahora, el principio de Pablo es lo siguiente, que el salario que se le paga a un trabajador no es deuda,
Perdón, no es favor, es una deuda. ¿Deuda por qué? Porque se le debe por su trabajo. Número uno. Está dando a entender que el salario implica trabajo. Se le paga a alguien porque hizo un trabajo. Por eso en el versículo 5 ya cambia, ¿no? Con una conjunción de contraste. El contraste es con la persona que no trabaja. Entonces dice, pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Ahora aquí Pablo cambia en cierto sentido el paralelismo, ¿no? La tesis en el versículo 4 es el hombre que trabaja. La antítesis en el versículo 5 es el que no trabaja. En lo primero, el que trabaja recibe un salario como deuda. O sea, no se le está regalando el salario a nadie si trabaja. Pero en el segundo habla del que no trabaja. Pero Pablo utiliza e ingresa otro elemento que no está en el versículo 4. Pablo dice, sí, más el que no trabaja, dice, pero cree. ¿Se dan cuenta que no dice, pero el que no trabaja no se le paga? Tiene que ver en ese detalle. En el primero, el jornalero, todo lo que dice Pablo es dentro del contexto, diríamos, número uno, de trabajo. El que trabaja, se le paga. Pero en el 5 lo menciona al que no trabaja. Pero no dice, bueno, al que no trabaja no se le paga. Fíjese, no dice eso. ¿Por qué? Porque hay una coma y en ese momento hay una conjunción que cambia totalmente el sentido del pensamiento del versículo 4. Porque cuando dice al que no trabaja, entonces, en vez de decir no se le paga, dice, pero cree en aquel que justifica. Entonces, al ingresar un elemento teológico que no tiene que ver con la parte laboral, ¿no? Porque en una vida normal, ¿no? El que no trabaja, pues no se le paga. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, pero cree en aquel que justifica. Entonces ya sabemos a lo que está apuntando Pablo. Pablo, cuando pone el ejemplo del jornalero, no está apuntando en realidad a todo el elemento de trabajo que es demanda, ¿no? Y oferta y salario y trabajador, ¿no? Simplemente utiliza esto para dar a entender que la justificación es por gracia y no por obras, como dijo en el versículo 3. Pero pone el ejemplo del trabajador para resaltar el hecho que en el trabajador su salario, es lo que para, digamos, como la justificación, se le da porque trabajó por eso. Esa es la idea. Pero el que no trabaja, no, el que no trabaja, pero cree que viene a ser la antítesis en cuanto a trabajar, cree en Dios que justifica al impío. Entonces está comparando el que no trabaja con el impío. Fíjese, Pablo está comparando, ¿no? Pablo compara al que no trabaja con el impío, porque es la única forma de entender por qué Pablo menciona al que no trabaja, diciendo que él cree que Dios justifica al impío. ¿Por qué? Porque el que no trabaja no es el que no trabaja, en realidad, sino es el impío. El impío no puede justificarse ante Dios con sus buenas obras. Por eso dice, pero cree que justifica al impío. Su fe del impío, hablando del impío, se le cuenta por justicia. Pero también es la fe del que no trabaja. O sea, es un juego de palabras, hermano. Tienen que entender lo que Pablo está hablando. No lo lea ligeramente las escrituras. Usted tiene que entender. Usted en este momento está aprendiendo. Tiene que aprender para crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Dice, el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. El que no trabaja no es el que no trabaja en realidad. El que no trabaja es el impío. Recuerde. ¿Ok?
La fe del que no trabaja, que es el impío, porque creyó en el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Es Dios. Se le cuenta por justicia. A diferencia del hombre que trabaja en el versículo 4, que se le paga porque se le debe por su trabajo. En el versículo 5, el que no trabaja representa en realidad el impío, nosotros. El impío se justifica, su justificación no es a causa de su trabajo, sino a causa de su fe. Se da cuenta, su fe en el que justifica. Solamente hay uno que justifica y ese es Dios. ¿Ok? Ese es Dios. Ahora, muy importante, en el versículo 4, por ejemplo, cuando dice la palabra favor, la Reina Valera lo traduce exactamente bien. Por eso hay que tener varias versiones. Hay que tener varias versiones, hermano. La Reina Valera lo traduce muy bien. Le vuelvo a recomendar. Tiene que usar varias versiones. La internet le ofrece 20 versiones de la Biblia en español. Utilice todas ellas. En este caso, ¿por qué? Porque la de las Américas dice favor. Y realmente no es así. No es favor, es gracia. Porque la palabra gracia que usa la Reina Valera viene exactamente del original cariz, de donde viene nuestra palabra en español carisma. Se dan cuenta que carisma no es español, es griego. Es griego, carisma. Carisma significa gracia. Cuando la gente dice, oh, ese hombre tiene carisma, esa mujer tiene carisma. Y tal vez no entienden, no es español, eso es griego, hermano. Lo que quieren decir es, esa persona, esa mujer o esa persona tiene gracia hacia el resto de la persona. O sea, tiene una gracia especial que se atrae la simpatía de todos. A eso se refiere. Entonces, cuando Pablo dice, su salario se le cuenta como deuda y no como favor, es no como gracia. O sea, no es un regalo, porque cariz tiene mucha significación que tiene que ver con un regalo. Y regalo es algo que le dan a usted sin que usted se merece. Claro, en un cumpleaños, generalmente, o se le da un regalo, uno podría decir, bueno, te mereces por tu cumpleaños. Pero en realidad no se merece eso. Se le da, por eso se llama regalo. Por eso se llama regalo. Usted le da por gracia. Y regalo significa gracia. Usted le da una gracia. El que cumple años recibe una gracia. Esa gracia es en forma de un objeto, que es un regalo, que es tarjeta, lo que sea. Entonces Pablo dice, el que trabaja no recibe gracia. No hay que regalarle nada. ¿Qué se le va a regalar? Al contrario, se le debe su salario. Pero el que no trabaja, ahí cambia Pablo la idea, es realmente un impío. Porque el impío, desde el punto de vista de Dios, no puede alcanzar su salvación. Pero si el impío cree en Dios, que es el que justifica, no. Ahí dice, si el impío cree en Dios, que es el que justifica, su fe del impío se cuenta como justicia. Su fe se cuenta como justicia. Y esa justicia es algo que ustedes tienen que tener en mente. Estoy hablando, estoy yendo despacio. Pueden volver a leer, volver a ver este video para que puedan entender lo que Pablo está hablando. Ustedes tienen que entender muy bien que todo el tema que Pablo está hablando es la justificación por la sola fe. Inclusive cuando menciona las obras, Pablo está diciendo las obras no justifican. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice en el versículo 6, de ahí pasa al versículo 6, y en el versículo 6 cambia también, porque Pablo en el versículo 6 introduce otro elemento, ¿no? Otro elemento, en donde él
va a reforzar y fundamentar la doctrina de la justificación por la fe. Entonces Pablo vuelve al Antiguo Testamento y utiliza el Salmo 32 del 1 al 2, que lo vamos a ver, para ilustrar acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Uno es justo ante Dios no por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Qué dice el Salmo 32 del 1 al 2 que Pablo usa? Porque dice versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Ahora, aquí es interesante, porque aquí ya Pablo utiliza la palabra hombre. Está implícito la fe. Ese hombre a quien Dios le atribuye, como dice ahí, justicia aparte de las obras, es el hombre que tiene la fe en Dios. Por eso que este mensaje está para los judíos. Pablo está escribiendo a los judíos. ¿Entiende? Muy bien. Entonces, como Pablo está escribiendo a los judíos, Pablo quiere asegurarse que ellos entiendan de que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y Pablo lo dice anteriormente en otros capítulos. Entonces, es por la fe en Dios que justifica que uno es justo ante Dios sin las obras de la ley. Pero aquí viene también otra cosa importante. Vimos en los capítulos anteriores que la fe es en Jesucristo. Entonces, pero aquí dice la fe en el que justifica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que poner nuestra fe en Jesús y otra vez fe en Dios? No. Poner la fe en Jesucristo es poner la fe en Dios, lo cual nos hace deducir que Jesús es Dios. Se dan cuenta como el lenguaje mismo de Pablo, ¿no? Nos da a entender la divinidad de Cristo y que Dios no es una persona, sino son tres personas en un mismo Dios. Creemos en un Dios no unipersonal, creemos en un Dios tripersonal, porque la evidencia, como acaba de ver ahorita, lo indica. Entonces el versículo 6, dice, como también habla. El como también viene a ser entonces otra conjunción de comparación. O sea, Pablo está ilustrando lo que dijo en el versículo 4 y 5, ¿no? Y él se está expandiendo. Cada vez que dice como también, se está expandiendo. Ese es el método, eso es el estilo de escribir de Pablo. Como también David habla. Entonces, recuerde que Pablo menciona de una forma abrupta muchas cosas, porque él está escribiendo no a nosotros directamente, él está escribiendo a judíos del primer siglo. Entonces, en esta carta, él está escribiendo en esta sección a los judíos, no a los gentiles, porque los gentiles no conocían el Antiguo Testamento. Por eso que él habla directo, así como David. Entonces el judío sabe de quién está hablando. Pablo no tiene que dar mucha explicación en detalle, él solamente menciona y menciona todo. Y el que no sabe, claro, va a decir, ¿de qué está hablando? ¿Quién es David? No entiendo nada. Bueno, no está hablando para ti, está hablando a los judíos que sí conocen la ley. En este caso, los salmos. Entonces, cuando dice David, ya el judío sabe, está hablando acerca de los salmos. ¿Entiende? Entonces, ahora, muy interesante, porque tampoco Pablo dice, bueno, David dice en el capítulo 37, porque no había capítulos en ese momento. La división por capítulos y versículos vino después. Entonces, el judío, la pregunta es, ¿cómo sabía el judío? Porque el judío estudiaba las escrituras. ¿Entiende? El judío estudiaba concienzudamente las escrituras. Él, no importa la situación, no importa las circunstancias, el judío conoce las escrituras. A diferencia que el cristiano hoy no conoce las escrituras. Es perezoso. Usted sabe que el cristiano es perezoso, ¿no? No lee, no lee. Hay semanas que uno ni siquiera, estoy hablando no del católico, estoy hablando del evangélico pentecostal, no lee las escrituras.
No lo lee por semanas. Y cuando abre, mira y lo cierra otra vez. Ahora, si no lo lee, peor, no lo estudie. Para ellos la palabra de estudiar la Biblia es, no sé de qué están hablando. El judío no era así. El judío estudiaba las escrituras desde pequeño, de tal manera que cuando alguien mencionaba lo que Pablo decía, sabía dónde encontrar ese texto. Por eso el cristianismo, yo lo llamo cristianismo de papel, es así de papel. Si no se estudia las escrituras, no sé por qué usted se llama cristiano, es la verdad. No hay opción. La oración no hace al cristiano. Yo veo mucho énfasis en la oración, pero tampoco saben orar. Es el estudio de las escrituras. Pablo lo dice, Jesús, escudriñar las escrituras. Escudriñar significa hacer exégesis. Exégesis, dos palabras, afuera. Excavar, rebuscar al fondo de las cosas. Es como cuando, digamos, se le pierde algo, ¿no? La mujer abre la cartera y dice, oh, aquí tiene que estar. No lo encuentro, a la cartera lo pone ahí. A ver, por aquí tiene que estar. Así, buscar en las escrituras, así, rebuscar, a ver, ¿cuál es el significado de esto? Ya va a llevar tiempo, pero usted se va a beneficiar porque va a conocer las escrituras y usted va a crecer, ¿ok? ¿Se acuerda que siempre digo eso? Porque no hay otra forma, hermano. No hay, no hay crecer como la comida rápida, ¿no? McDonald's, comida junk food o comida chatarra, como dice. No, no hay crecer a la chatarra. O sea, oh, vamos a crecer rápido. A ver, ¿qué dice? No, el crecimiento da dolor. Ustedes saben eso. Cuando uno crece, hay un dolor, hay un cambio. Es igual en el crecimiento espiritual. Si no hay disciplina, usted no va a crecer. Así de sencillo. ¿Qué dice Romano entonces? Una vez que Pablo usa a David, dice el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o pecados han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora quiero que abran la Biblia en el Salmo, como les dije en ese momento, 32. Porque quiero que ustedes lo lean en su versión. Salmos 32. Voy a ver, tengo la versión Dios habla hoy, tengo las Américas. Dice Salmo 32 del 1 al 2, que es el texto que Pablo usa. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, dice la de las Américas, cuyo pecado es cubierto. 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La versión Dios habla hoy dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de alguna falta. La versión Palabra de Dios para Todos dice, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Eso es lo que dice. Ahora, la versión que Pablo utiliza, vuelvo a repetir, es la versión de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Por eso que dice, como también dice, ¿no? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado es el Señor no tomará en cuenta. Pablo usa bueno, no es Pablo, sino vemos que el texto hebreo utiliza el paralelismo.
libro de Proverbios, Salmos, Eclesiastés y muchas partes de las escrituras utilizan el paralelismo. Paralelismo viene a ser una figura literaria en el poema, en la poesía, en el libro de sabiduría hebreo, en donde ellos repiten el mismo pensamiento con diferentes palabras. En este caso, el versículo 7 y 8 es lo mismo, pero como es el estilo hebreo del paralelismo, entonces lo que dice el 7, el 8, ya sea lo expande o nos da a entender, pero es lo mismo. Por ejemplo, en la versión que usted tiene dice bienaventurado aquellos, en el versículo 8 dice bienaventurado el hombre. ¿Quiénes son aquellos? Es el hombre. ¿Se dan cuenta? Habla en realidad del mismo pensamiento, el hombre. Cuyas iniquidades, en el versículo 8 dice cuyo pecado. ¿Qué es iniquidad? Es pecado. Han sido perdonadas, y dice, y el Señor no tomará en cuenta, significa que Dios lo perdonó. Ahora, la diferencia está en el 7, dice, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bueno, iniquidades y pecados en un mismo ciclo, el mismo David concurre a la repetición, se llama paralelismo. Y en el versículo 8 solamente es uno, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Paralelismo nos ayuda a entender lo que dice un texto con el segundo texto. Prácticamente está diciendo, han sido perdonadas cuyos pecados por el Señor, porque el Señor no los toma en cuenta. Ahora, ¿se acuerdan que yo hablé la semana pasada? El sacrificio de Cristo viene a ser la propiciación por los pecados y la expiación de los pecados de su pueblo. Cuando dice aquí, iniquidades han sido perdonadas, está hablando de la propiciación. Quiere decir que la ira de Dios no viene sobre aquellos que están en Cristo, porque Cristo llevó y Dios entonces su ira la traslada a Cristo, ya no al pecado. Pero viene también la expiación, versículo 8, porque dice, el Señor no tomará en cuenta su pecado. Quiere decir que no solamente hay propiciación por los pecados, sino que los pecados de aquellos que son perdonados son borrados. Entonces, cuando dice no tomar en cuenta, tiene que dar a entender que alguien más llevó sus pecados. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo expiación por los pecados de su pueblo. Entonces, ¿por qué la razón que el hombre impío, su fe le justifica a Dios? No porque es sin pecado, sino porque Dios perdona sus pecados en virtud a que Jesús es la propiciación de esos pecados y también expía los pecados de su pueblo. Recién entonces, Pablo está diciendo eso, por eso eso es para los judíos. Recién entonces el hombre puede ser justificado por su fe en Jesucristo. ¿Entiende? Es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo usted lo puede entender esto? Bueno, de una forma práctica. Su fe, usted y yo somos salvos por gracia, ¿no? Pero muchos no entienden lo que eso significa. Salvos por gracia significa de que alguien pagó y nos limpió de los pecados. En otras palabras, en lenguaje teológico, alguien hizo propiciación por nuestros pecados y expió nuestros pecados. El que hizo eso fue Jesucristo. Una vez que ya estamos, diríamos, fuera de la ira de Dios y limpio de todo pecado. Entonces, la fe en Jesucristo, como el que justifica, ¿no? Somos justificados por la fe en Él ante Dios. Y ya no somos condenados porque estamos bajo la gracia de Dios. Su gracia es justificación. No hemos cumplido la ley, no hemos trabajado por nuestra justificación, no hemos hecho absolutamente nada porque es imposible hacerlo. Entonces no se nos paga como salario, sino como gracia. Un regalo de Dios. Porque hemos sido cubiertos de la ira de Dios por Jesucristo y limpiado nuestro pecado por la fe en Él. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero al decir Pablo esto, los judíos también nos está diciendo a nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que hoy día, Señor, esto haya sido quedado en nuestra mente para siempre, como hijos que somos tuyos. Y enséñanos a escudriñar tu palabra, a crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy. Y recuerde, hoy es del Señor. Y haga acciones
en el día del Señor para su gloria. Una de las cosas que puede hacer, estudiar las Escrituras. Lea la Biblia, cante salmos, medite, reflexione. Hoy día del Señor es el día del Señor. Gracia y paz.